Volvemos con las noticias aquí en CNN Chile. La ministra Analía Uriarte señaló que el gobierno no ha intentado pautear el proceso constituyente. Esto luego de las críticas que realizó Chile Vamos, quienes decidieron restarse de la reunión programada para mañana jueves. Queremos conversar sobre este tema y para eso estamos en contacto con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. Hola, Fresia. Hola, Sebastián. Estoy detenida, ¿eh? Yo camino a Valparaíso, pero ya estoy con ustedes detenida en el auto, así que por eso también me ven mi cinturón, me parece importante decir. A resguardo también, está bien. Senadora, gracias por conversar con nosotros a esta hora. Nos gustaría primero entender el fundamento y las razones por las que Chile Vamos envía esta carta con la argumentación para pedir la postergación además de la reunión, y si usted está de acuerdo además con lo que está haciendo el bloque. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que está haciendo el bloque. He estado en cada una de estas conversaciones y reuniones a propósito de que este año me toca ser la jefe de la bancada de los senadores y senadoras de RN. Estamos conversando los presidentes de los partidos como corresponde y también los jefes de las bancadas. Obviamente en estas reuniones que están encabezadas por los presidentes de cada corporación, de la Cámara y del Senado. Y decir lo siguiente, los escuchaba la introducción. Yo creo que la ministra Analía Uriarte ha andado bien en este tema. Lo primero que dijo en la primera reunión fue que el gobierno iba a estar de oyente, ella iba a actuar de puente, como facilitadora del diálogo, en lo que podía ayudar iba a hacerlo, pero la que cometió un error fue la vocera del gobierno anunciando un acuerdo que no era tal. Cuando uno tiene un acuerdo es porque tiene un papel firmado, es porque ya están todos de acuerdo no solamente en los titulares, sino que en el detalle, y es muy importante avanzar de esa forma, porque de lo contrario se van mermando las confianzas. Estamos en plenas conversaciones y permítanme lo siguiente, pero si algo dijeron las personas el domingo pasado, no solamente rechazaron el contenido del texto, sino que la forma en cómo la convención sacó el trabajo adelante que había sido mandatado por la ciudadanía. Por lo tanto, mayor prudencia, moderación también en los tonos. Obviamente que si el gobierno va a tomar esa posición que es la que nos parece correcta, la que yo acabo de detallar a propósito de lo que dijo la ministra Uriarte, no puede venir la vocera del gobierno se vio como pauteando a este grupo transversal de parlamentarios o de partidos, mejor dicho, con representación en el Congreso, y lógicamente que eso perjudica al diálogo, a las conversaciones, en vez de facilitarlo como fue la voluntad del gobierno en un inicio. Y eso fue, en definitiva, lo que los hace restarse de la reunión. Lo pregunto, senadora, porque no habrá otras maneras quizás de manifestar su postura y no retrasar este proceso o no cuestionar el cronograma que llevan hasta ahora, de manera de quizás dejar fluir un poco más rápido las conversaciones. No, yo creo que íbamos en buenos tiempos, pero cuando tú ves que tienes a las dos personas que encabezan esta reunión y sobre todo al gobierno anunciando un acuerdo cuando falta la mitad de la mesa, o sea, lo primero que tú tienes que hacer es poner la pelota al piso. O sea, perdónenme la expresión, pero yo creo que todos me entienden. Aquí hay que actuar, insisto, con prudencia, con moderación, y también a propósito de la pregunta, Precia, lo primero que quiero decir es que no está en duda desde Chile Vamos que vamos a avanzar hacia una nueva y buena constitución. Y eso se tendrá que hacer con este diálogo que estamos llevando a cabo. Además, bueno, convengamos en algo, ¿cierto? Justo vienen las fiestas, tenemos, cada uno vuelve a sus regiones, en fin, pero la misma carta que hicieron llegar los presidentes de partidos, de Chile Vamos me refiero, hace alusión incluso a que una fecha cierta de la próxima semana podamos retomar, digamos, las conversaciones, y en eso ha habido bastante acuerdo ahora transversal, porque por supuesto que produce una molestia la intromisión de esa forma del gobierno, valorando un acuerdo que no existía. Hay titulares en los cuales estamos avanzando. De hecho, hoy, ¿cierto?, sale en uno de los medios nacionales alguna propuesta que está barajando de Renovación Nacional, pero nosotros estamos en plenas conversaciones con nuestros parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara, y no vamos a tomar ninguna decisión si no tenemos a todos de acuerdo con las conversaciones que estamos llevando adelante, porque al final del día esto requiere votos, no nos olvidemos, ¿cierto? Una reforma constitucional. Sí. Senadora, ¿nos escucha? Una reforma, sí, perfecto. Nos escucho. Una reforma constitucional que requiere votos. Entonces, sinceramente creo que los dichos de la ministra, para no hablar de intromisión, pero los dichos de la ministra valorando un acuerdo que no era tal, evidentemente que producen un desorden en esto. ¿Y esto significa que va a ser Chile Vamos quien va a marcar el ritmo de las negociaciones? A ver,
nosotros tenemos todo el ánimo de estar conversando, de que avancemos con acuerdos, sin imposiciones de uno u otro lado, pero Sebastián, el gobierno como que todavía no se entera que su opción perdió. Y por lo tanto los partidos dentro del Congreso Nacional, con representación en el Congreso, porque tenemos que votar, por eso es la importancia, vamos a ir conversando de esa manera, sin imposiciones, insisto, con muchos acuerdos, con mucho equilibrio, y creo sinceramente que es la forma en que los chilenos también nos están pidiendo que avancemos en esta segunda etapa. Por lo tanto, nos parece muy prudente que retomemos las conversaciones, insisto, después de las fiestas, y también nos parece prudente plantear al gobierno que se reste de estas conversaciones, que nuevamente no cometa los errores de estar pauteando ni siquiera a la oposición o a quienes estuvimos por la opción del rechazo, sino que de estar pauteando o valorando, como sea, ¿cierto?, acuerdos que no son tal a las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Yo creo que eso realmente fue un error de parte del gobierno y evidentemente en palabras de la ministra vocera de gobierno. Y ahora cuando el senador Chaguán y presidente de su partido dice que tienen derecho de hacerlo porque el gobierno es minoría, ¿cree que es una declaración oportuna en este contexto? Yo creo, Frecia, que palabras sacan palabras, y al final del día lo que quiere decir el senador Chaguán, el presidente de nuestro partido, es que el gobierno no tiene mayorías en el Congreso. Él tiene que construir sus mayorías en el Congreso, y permítame lo siguiente, porque a veces se nos olvida, no solamente va el proceso constituyente, está la reforma tributaria en la Cámara de Diputadas y Diputados, la reforma previsional que todavía el gobierno no le ingresa y que esperamos que, como dijo incluso la vocera del gobierno, que el programa social estaba postergado, dependía, no recuerdo bien la palabra para ser exacta, pero del resultado del plebiscito, que hoy día entonces sea prioridad y lo presente, que duda cabe que un acuerdo en materia de seguridad y orden público debe ser prioridad, sobre todo en esta etapa. Por lo tanto, el gobierno a gobernar. Ya pasó el plebiscito, ellos ya estuvieron en primera línea en la campaña, en una opción que además fue derrotada, y por lo tanto que desde el Congreso, donde yo veo hay voluntad, hay ánimo, hay disposición, se han producido buenas reuniones, nos permitan tranquilamente sacar adelante este proceso y darle certeza a la ciudadanía. Pero al final, a propósito, cierto, lo que dice el senador Chaguán, que lo que ocurre es que al no tener mayoría, parece que no solamente no entienden el resultado que tuvieron, a propósito de la opción por la que estuvieron, sino que también no se dedican a responder cuestiones que hoy día son relevantes y ¿por qué no decirlo? Son las verdaderas demandas que en su momento surgieron incluso desde el estallido social. ¿Y eso significa entonces, senadora, que se van de alguna manera entrelazando las líneas de acción respecto a esa conversación constitucional con el día a día y con eventualmente quizás proyectos que vaya presentando el gobierno también? Sí, a ver, nosotros creemos que así como en su momento hubo un acuerdo por la paz y una nueva constitución, no es enredar las cosas el que hoy día, con esta buena voluntad, con este buen ánimo que hay, poder también poner sobre la mesa cuestiones tan relevantes para el país como es un acuerdo en materia de seguridad, por ejemplo. Y esperamos también que, dado que ya fue el plebiscito, que el gobierno, insisto, priorice su propia agenda y presente una vez por todas una reforma previsional, que eventualmente, dado el contenido, también podría ser parte de esto. Entonces, no se trata de que queramos enredar las cosas, sí, evidentemente que el camino constitucional va por su vía. Hay, insisto, más o menos, ¿cierto?, coincidencia en los titulares, muy importante el detalle, por eso no hay acuerdo todavía, estamos en plenas conversaciones, pero también es relevante decirle al gobierno que cumpla con estos temas, porque no se lo pedimos nosotros desde la oposición, se lo están pidiendo la misma ciudadanía y las mismas personas durante todos estos meses. ¿Y ustedes como Renovación Nacional tienen zanjada alguna de esas propuestas en este cómo el mecanismo que se va a utilizar, si es con plebiscita de entrada, tienen definidas al menos esas líneas como para proponerlo y como partido en RN? Sí, nosotros hemos estado en diferentes instancias. Primero la Comisión Política del Partido, que toma decisiones políticas desde el punto de vista de las decisiones que vamos a ir empujando en el Congreso, por ejemplo. También la bancada de diputados y diputadas se reunió ayer y se ha reunido durante estos últimos días. Ayer lo hicimos nosotros como bancada de senadores y senadoras, y hoy de hecho ya fue pública una de las propuestas que anda dando vueltas dentro del partido, ¿cierto?, como es un Consejo Constitucional de 50 personas por un menor tiempo, evidentemente, que el trabajo que realizó la ex convención y elegido democráticamente. Es decir, hay plena conciencia que alguna instancia elegida por la ciudadanía tiene que estar presente, como también un consejo de expertos, de expertas, y ojo con esto,
técnico y político, porque cuando uno habla de expertos, y también por eso estamos, insisto, en plenas conversaciones, hay que dejar claramente establecido que entendemos todos por expertos, es decir, no solamente académicos. En la convención, de hecho, hubo relevantes académicos, pero faltó la política, ¿cierto? Esta capacidad o este deber, esta importancia de dialogar, de ponernos de acuerdo, de llegar a un equilibrio, un punto medio, entonces, de expertos, técnicos, políticos, bueno, y lo que no está en duda, yo creo que es una cuestión de sentido común, ¿cierto?, de que va a ser como un plebiscito de salida, con voto obligatorio, y en eso yo me atrevo a decir que una de las cuestiones en donde transversalmente y mayoritariamente, para no hablar por todos, pero obviamente que está más que acordado. Cuando se habla, además, senadora, de la presidencia del gobierno, o que mantenga simplemente un rol más de testigo de lo que pase ahora con este nuevo proceso, ¿qué pasa o qué rol debiesen jugar, por ejemplo, las ministras Annalí Uriarte, que usted decía hasta ahora por lo menos ha sido bien evaluada con las conversaciones que ha sostenido con la oposición, o la propia ministra del Interior, Carolina Toá, que asumen además en este cambio de gabinete en el nuevo proceso? Mira, Frecia, esto no es porque el gobierno haya estado por la opción que terminó derrotada, sino que está radicado la conversación, el diálogo y los acuerdos desde el Congreso Nacional, donde están representadas todas las fuerzas políticas del país, con representación evidentemente en el Congreso, y no solamente una o dos coaliciones como ocurre, ¿cierto?, en el Ejecutivo. No nos olvidemos que el 15 de noviembre, en situaciones mucho más complejas que la que hoy día tenemos, el gobierno se queda al margen y es desde el Congreso, con las fuerzas políticas, que se logra un acuerdo. Algunos podrán estar pensando, bueno, por lo mismo, no estamos en la misma situación y el gobierno tiene que estar. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que esa conversación, esa primera reunión que tuvo el presidente con el presidente Boric, con los presidentes de los partidos en La Moneda, donde una de las conclusiones fue radicar este diálogo, estos acuerdos en el Congreso, es el camino que se debe continuar. Hoy, que el gobierno se involucre en estas conversaciones me parece que es una cuestión más errada que un acierto. Y creo también que en nada ayuda que, insisto, la vocera le anuncie al país acuerdos donde ella ni siquiera ha sido parte, o donde aún no hay acuerdos, y que esté o no la ministra Uriarte, ¿cierto?, presente, como existió, o sea, como estuvo en la primera reunión, respondiendo a facilitar, a ser de testigos, como tú decías, Frecia, o a poder colaborar en algo. Hasta allí, ¿cierto?, uno podría hasta estar de acuerdo, pero incluso algunos ya han dudado que las conversaciones tienen que seguir lideradas por los dos presidentes de las cámaras y evidentemente con los presidentes de nuestros partidos y los jefes de las bancadas. Bien, senadora Núñez, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, senadora. Buen día. Que estén muy bien, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chao.